Hay una frase muy conocida en inglés que dice así: What happens in Vegas stays in Vegas. Se la traduzco al español, ¿verdad? Nosotros que somos buenos latinos. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No sé cuántos hayan tenido la oportunidad de visitar esta ciudad, pero esta frase fue inventada en el año 2003. Una compañía tratando de hacer más dinero y más negocio, usando, ¿verdad?, su producto de mercadeo, cómo atraer al turismo a la ciudad de Las Vegas con el fin de ganar más dinero. Y comenzaron a usar esta frase que dice así: lo que pasa en Las Vegas se queda en el departamento de turismo de Las Vegas. Así comenzó. En unos comerciales más adelante, ellos siempre inventando y reinventando cómo ganar más dinero y atraer más gente, decían lo siguiente: lo que sucede en el tour que se da en la ciudad de Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo volvieron a cambiar por segunda vez. Pero luego dice que siguieron inventando y reinventando cómo atraer más gente y mejor ganancias. Dice que cuando viajaban los jugadores deportivos que viajaban de diferentes partes de la nación a Las Vegas, diferentes partidos de, digamos, equipos atléticos tales como de béisbol, fútbol, soccer, sin importar. Pero se dieron cuenta que como viajaban en grupos, dijeron, vamos a hacer que estos equipos gasten más dinero y disfruten más su estadía mientras que están aquí, ¿verdad?, de visita en nuestra ciudad. Así es que cuando viajaban los jugadores y que estaban tan lejos de sus hogares, la compañía les dijo, miren, queremos que pasen un buen tiempo aquí en la ciudad. Entonces dijeron los jugadores mismos, mira, ¿sabe qué? Estamos en Las Vegas y como dice el dicho, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Y qué creen? Comenzaron los diferentes deportistas, ¿verdad?, los diferentes grupos, a gastar dinero, a decir lo que quisieran decir, que al cabo todo se iba a quedar en Vegas. Se habían jurado entre ellos mismos que no se iba a decir nada cuando llegaran a sus hogares. Así que cuando salían en las noches, cuando no estaban, ¿verdad?, trabajando en su oficio como atletas, se iban a disfrutar. Iban, tomaban, disfrutaban de la noche, apostaban, jugaban dominó, jugaban cartas, póker y todo tipo de juegos donde se apuesta millones de dólares. Que al cabo, dicen, aquí no va a pasar nada. Dice, cuando regresemos a nuestro hogar, nadie va a darse cuenta de lo que ha pasado mientras que estábamos fuera del hogar trabajando en Las Vegas como deportistas. Así que así llegó esta frase a ser conocida como lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Así que esta frase llegó a ser la frase que hoy escuchamos, que en sí tiene una connotación muy negativa, hermanos, aunque se oye muy buena, ¿verdad? Hagamos y comamos, que mañana moriremos. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Así que en esta tarde, continuando con ese tema y con esa misma frase, no solamente fíjese lo que se queda en Las Vegas o lo que se vive y se dice en Las Vegas, se queda en Las Vegas, pero saben que aparte de eso también le dicen la ciudad de pecado, Sin City. Ahora unas estadísticas solamente para darnos una idea de lo que realmente sucede en esa ciudad. Dice que los casinos, para comenzar, están abiertos 24 horas. O sea que no duermen. Cada momento se está ganando dinero y la gente se está deleitando, apostando dinero. Hay 130,000 cuartos de hoteles en la ciudad, del cual el 90% de ellos están ocupados todos los días. No es solamente viernes, sábado y domingo, no. Todos los días están ocupados. Hay 15,000 millas de luces neón o esas luces muy llamativas de colores para mantener la ciudad alegre y lista para hacer negocio. 18 de los mejores hoteles del mundo se encuentran ahí. Lo mejor. Además, esta estadística me sorprendió todavía más.
si no se ha sorprendido aún de lo que le he compartido. Dice que aproximadamente 500 personas al día se casan, es decir, 250 parejas se casan en menos de 20 minutos y el único requisito es tener una identificación, una licencia, un pasaporte y $50 y en 20 minutos eres declarado marido y mujer. ¿Qué tal, hermanos? Negociazo, ¿verdad? Casándose. Por si todavía no se sorprende, un alcalde en el 2012 llamado Oscar Goodman se le ocurrió la idea de hacer un museo nacional para el crimen organizado y autoridad civil, para explicarle al turismo cómo la mafia funcionaba y ganaba dinero. Y siguen haciendo dinero. Y en 1980, si todavía no le sorprende, espero que esta le sorprenda. Fíjense, en 1980, unas enfermeras trabajando en un hospital apostaron a que te he puesto tanto a que este paciente se va a morir. Y estaban otras enfermeras acá. Pues te he puesto tanto a que este enfermo no se muere, yo lo salvo. Y así, hermanos, ¿quién creen que ganó? Ganaron las enfermeras que dijeron que se iba a morir. Así que consejo para usted, si algún día va por esa ciudad, tenga cuidado si se enferma, ¿a dónde va a ir a curarse? Si no se ha sorprendido todavía, dice que la cantidad de apuesta más alta que se ha ganado ha sido de 39 millones y la probabilidad de ganar una apuesta así es 1 en 17 millones. O sea, hermanos, la verdad nunca se va a ganar. Se ganan cantidades menores, pero hacerte rico jamás. ¿Por qué le platico todo esto? Hoy en nuestra sociedad parece ser que todo lo que se promueve tiene que ver con lo sensual, lo erótico. La pornografía en los cines, en la radio y la televisión, se escuchan chistes vulgares acerca del sexo. Este es el tipo de sociedad que invade a la pureza de nuestra iglesia hoy en día. Siempre a través de los tiempos la iglesia ha estado, hermanos, rodeada por un mar de inmoralidad tan depravada. Y hoy, más que nunca, el apóstol Pablo en los primeros 4 capítulos, como lo hemos estado estudiando todos estos meses, ahí en 1 Corintios, Pablo ha estado lidiando y confrontando los pecados de la iglesia entre los líderes, que decían los mismos miembros, pues yo soy de Pablo, yo soy, ¿verdad?, de Apolos. Estaban lidiando con pecados, digamos, de filosofía y creencias entre ellos mismos, a tal grado que ahora ya en el capítulo 5 que comenzamos a hablar, hermanos, Pablo ahora confronta a la iglesia, porque la iglesia ahora se está confrontando con el problema de la inmoralidad sexual. Así que podemos concluir que si hay problemas de liderazgo en sus creencias, problemas de psicológicos, de quién es quién, pues yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Hermanos, no se compara a lo que hoy en este día vemos en el capítulo 5 acerca del gran problema serio que estaba dentro de la congregación. Así que en los primeros 4 capítulos vemos eso. Y ahora, en el capítulo 5, es donde vamos a encontrar todo tipo de pecado. Eventualmente se multiplicará cualquier pecado, como lo he dicho anteriormente. Y no es que la iglesia no supiera acerca de la inmoralidad. Aún la influencia helenista, es decir, hermanos, en esa época, cuando la iglesia se estaba estableciendo en Corinto, había una influencia tan grande, greco-romana, en cuanto a la inmoralidad sexual, era tan fuerte. Por ejemplo, a las muchachas jóvenes que practicaban, ¿verdad?, la prostitución, se les llamaba, ahí viene una corinta. Ya sabían lo que significaba eso. Y si era hombre, es decir, un prostituto, le decían, ahí viene este liberal y borracho depravado. Y más aún, cuando le decían, ¿a dónde vas? Pues voy a corintizar. ¿Saben qué significaba? Voy a ir a tener relaciones sexuales.
En el templo había una diosa que ellos amaban tanto. Esto es precisamente lo que ellos hacían. En este templo había una diosa que ellos adoraban, la diosa Afrodita. Era la diosa de la sensualidad. Se identificaba en Roma con la antigua divinidad de Venus, hermanos. Y según esta tradición, ella era hija de Zeus y Dione. Estos dioses, de ahí que se le conoce como la diosa, fíjese bien, nacida de las olas. Fue tanto su influencia en la cultura grecorromana que construyeron un templo para honrarla a ella. Y es en este templo, hermanos, donde dicen los eruditos que había aproximadamente 1000 prostitutas para deleitar a los deseos, placeres de cualquier hombre a cualquier minuto, a cualquier hora del día. Fíjense bien, que supuestamente para adorar a sus dioses, gratificándose ellos físicamente dentro del templo. Es decir, parte de su adoración era eso, practicar la depravación sexual. Así que para los griegos el sexo era como una necesidad biológica, así como el comer, el tomar agua, el descansar, el dormir. Era tanta la inmoralidad sexual, porque al fin y al cabo pensaban ellos, ¿verdad?, satisfacer su apetito físico natural del cuerpo. Ellos lo miraban como algo necesario biológicamente y fisiológicamente hablando. Además, prohibían a las mujeres, fíjense bien, les prohibían a las mujeres de practicar ellas la inmoralidad sexual, pero el hombre tenía la libertad de practicarlo. Así que nos damos idea de en qué estima tenían a la mujer en esos tiempos. Y aún su forma de adoración en sus dioses, como se lo había dicho, incluía todo esto. Así que es precisamente lo que estaba sucediendo, hermanos, en esta carta de Primera de Corintios, y muy en especial en el capítulo 5 de aquí de Primera de Corintios, es cuando vamos a comenzar, Pablo comienza a hablar sobre la inmoralidad sexual que se encontraba dentro de la congregación. Así que la pregunta es, en esta mañana, ¿cómo tratar con la disciplina cuando hay inmoralidad sexual? Bueno, número 1, dice que la necesidad de la disciplina en la iglesia, dice Pablo en 1 Corintios 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjense bien, había un congregante, un creyente que había aceptado a Cristo, pero fíjense bien, le había en algún momento, dicen los teólogos, que murió su madre o su padre se divorció de ella, su padre vuelve y se casa, y ahora este hijo, con la nueva esposa que tiene su padre, comienza a tener una relación íntima. Es decir, un incesto como lo declaran. Y según aquí Pablo, hermanos, la palabra de fornicación, que viene de la palabra griega porneia, que quiere decir pornografía, se refiere a cualquier relación ilícita sexual. En este caso se refiere a la relación de incesto de este creyente en la iglesia, viviendo ilícitamente dentro de la iglesia. Así que Pablo utiliza este término en un contexto más general para referirse a la impureza sexual, tal como el adulterio, que es relaciones de personas casadas, pero no con su esposa, o la fornicación, personas que aún no se han casado y tienen relaciones íntimas, o el lesbianismo, es decir, mujeres teniendo relaciones de intimidad entre ellas mismas, o el homosexualismo, es decir, varones teniendo relaciones íntimas unos con otros. Y si cree que eso es malo, dice aquí Pablo, hasta la bestialidad, que es decir, el hombre no se satisface con la mujer que Dios le ha proveído, no se satisface, entonces voy con una mujer si es mujer, o si soy hombre, la mujer no me satisface, voy con un hombre. ¿Y sabe qué? Ni aún así se satisfacían a tal grado que decidían ir, bueno, como no me satisface el hombre ni la mujer,
me voy con un animal. ¿Qué mentalidad, hermano? ¿Hasta dónde llega nuestra mentalidad depravada cuando no tienes a Dios en tu vida? Dice en el Antiguo Testamento, solamente para dar una idea, en Levítico dice, ningún varón se llega a la apariencia próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. No te echarás con varón como con mujer. Esto es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Esto lo dijo el Señor nuestro Dios en Levítico, hermanos, en el Antiguo Testamento. Así que sabemos que Dios explícitamente ya había dicho en el Antiguo Testamento que Él no estaba de acuerdo con estas relaciones de inmoralidad sexual tan depravadas. Así que en este verso, en 1 Corintios 5, fíjese bien, fornicación en este verso aparece 2 veces. Pero ya sea la palabra fornicación, fornicario o fornicar, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento aparece, fíjese bien, hermanos, aproximadamente 21 veces, que quiere decir que Dios enfáticamente dice que Él está en contra de tal relación. Así que en el Antiguo Testamento el incesto se practicaba entre los egipcios y cananeos, a quienes Dios juzgó por practicar este pecado. Y hablando ahora Pablo ya en Corinto, regresando al texto que estamos analizando, hay 3 puntos que quiero compartir con ustedes brevemente de este verso, que dice que la relación inmoral del incesto era continua, ya que llevaba tiempo y pareciera que no tuviera final. Estaban viviendo como si fueran marido y mujer, aunque no lo eran. También, como no se menciona el adulterio en este verso, esta relación causó que la madrastra tal vez se divorciara del padre del hijo. Y lo más probable es que la madre del hijo se murió o, como dije anteriormente, o tal vez se divorció de su padre. Y como resultado, ahora tenemos a un padre soltero, viviendo solo, tal vez abandonado, triste, por no tener una compañera, porque ahora se ha juntado con su hijo. Y por último, Pablo no le llama la atención a la madrastra, que quiere decir, hermanos, que lo más probable es que ella no era creyente, y por lo cual, por si creen ustedes que esto ya era depravado, estaba juntándose un hijo creyente con una persona que no era creyente, en el cual Dios había dicho que no debería juntarse en yugo desigual. O sea que vemos la seriedad de esta situación en 1 Corintios, los cuales se enaltecían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo tengo el don de hablar en lenguas, yo tengo el don de sanidad, pero no decían nada en contra de esta situación depravada, de esta, ¿verdad?, esta decisión tan depravada delante de Dios, en cuanto a esto que se le llama aquí Pablo el incesto. Así que, ¿qué principio podemos aprender? Bueno, que cuando el pecado radica en nuestro corazón, hermanos, nos ciega el entendimiento y que tal vez nos volvemos tan egoístas que todo parece estar bien cuando sabemos que no está bien. Pablo aún menciona ahí que ni los gentiles mismos, aunque no eran parte del pueblo judío, fíjense, Pablo dice, ni ellos practican tal cosa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes están reuniéndose y no dicen nada acerca de este asunto? Así que Pablo continúa diciéndoles en el punto número 2 que el método de disciplina es la siguiente, pero quiero ver primeramente, hermanos, que veamos cómo nuestro Señor Jesús confrontó cuando tenía que disciplinar a una persona. Y dice aquí Mateo 18, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti,
ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo aún dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Se lo voy a resumir así brevemente. Se oye esto muy fácil, pero esto es muy complicado, hermanos, porque el ser humano, la verdad, somos buenos para ofender por nuestro egoísmo, por nuestro pecado, pero cuando se nos llama la atención, nos sentimos la víctima, cuando la víctima es la otra persona, pero nos sentimos como si nosotros somos los víctimas o la víctima. Dice así, por ejemplo, aquí, el Señor Jesús dice, si alguien te ofende, ve y habla con él acerca del problema. Si te escucha, qué bueno, se ha resuelto el problema. Pero si no te escucha, dice, ve nuevamente, habla con él, pero en esta ocasión llévate a 2 o 3 personas para que sean tus testigos. Y si no te escuchan, vuelve otra vez, pero en esta ocasión llévalo ante la iglesia y que la iglesia, ¿verdad?, sea testiga y que declaren el procedimiento a seguir. Dice, y si aún así no se sujeta a la dirección pastoral, digámoslo así, dice, excomúlguenlo. No tiene nada que ver con él. ¿Por qué dice Pablo tan drástico esto, hermano? En otras palabras, marginarlo. Dice Jesús, otra vez, os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo general, usamos este verso cuando tenemos una necesidad y aclamamos a Dios por una necesidad. Y está bien, dice la palabra eso. Pero quiero explicarle, hermanos, que hablando dentro de este contexto, lo que este texto realmente está diciendo, que cuando usted tiene que disciplinar a un hermano dentro de la iglesia, hermanos, lo que quiere decir aquí es que tenemos la potestad cuando 2 personas dentro de una congregación, para que la iglesia mantenga su pureza, mantenga su justicia, mantenga su santidad, porque somos iglesia de Dios, tenemos la autoridad para hacer y juzgar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Llamar la atención, lo haremos porque tenemos la autoridad de Dios, tenemos la autoridad del cielo. Jesucristo nos apoya, su Espíritu Santo nos apoya porque nos ha puesto como líderes espirituales para cuidar y velar la santidad de su congregación. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. Obviamente le digo, se oye muy fácil, pero es complicado porque a alguien se le va a llamar la atención. Y lo más probable, como se lo dije anteriormente, el que es la víctima resulta siendo el acusado. Y el que realmente se le debe llamar la atención se siente como la víctima. Pero la palabra de Dios dice lo opuesto. Así que por lo general usamos esto cuando oramos a Dios. Así que este verso número 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermanos, cuando pecamos y hay pecado en nuestra vida, ¿sabe que nos volvemos antipáticos? Nos volvemos arrogantes, nos volvemos altivos, nos volvemos, hermanos, parece que no escucháramos o que no sentimos lo que estamos viviendo y que no nos damos cuenta de que estamos cometiendo lo más de probable delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, cuando entra a nuestro corazón y a nuestra mente, nos ciega. De este verso podemos aprender que nos envanecemos. Y por consiguiente, dice Pablo, cuando pecas, dice, deberías de estar llorando por tal hecho o por tal acto. O sea, hermanos, cuando ofendemos a Dios o ofendemos a un hermano, en lugar de llorar de tristeza, hermanos, no sentimos nada. Dice Pablo, deberíamos de llorar, así como cuando se nos muere un ser querido y le lloramos tanto porque le amamos tanto. Dice Pablo, pues así deberían de llorar cuando pecan en contra de su iglesia, cuando pecas contra Dios. Mas, sin embargo, no era el caso. También dice
Entonces dice Pablo, si no pone atención, dice Pablo, hay que sacarlo de la iglesia. Dice, lo que es más sorprendente es que a Pablo es que la iglesia, hermano, tranquila, como si nada estuviera pasando. Hay una palabra que dice hakuna matata, ¿verdad? No te preocupes, todo tranquilo, aunque la cosa no es tranquila. Cuando hay pecado en nuestros corazones, hermanos, somos cegados en la santidad de Dios. Dice el verso 3, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, yo presente ya he juzgado. Fíjese, Pablo no estaba ahí en Corinto cuando esto estaba pasando, pero llegó a sus oídos y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero déjeme decirle algo que uno puede aprender, y es esto, hermanos. Cuando estás conectado con Dios y llevas una relación con Dios, aunque no es perfecta porque somos seres caídos, imperfectos, pero cuando tú haces lo posible por buscar a Dios y salvar tu relación con Él y tienes comunión con el Señor, sabes que Dios, fíjese bien, hermano, Dios te dará el discernimiento para poder aplicar la decisión que tengas que hacer cuando se tiene que llamar la atención a algo. En este caso, Pablo les dice, juzga a tal hermano y si no te escucha, sácalo. Sácaselo y entréguenselo a Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Va a decir usted, pues qué malo es Pablo. No, hermanos, Pablo está cuidando la santidad de la iglesia como pastor espiritual. Hermanos, es tan importante cuidar y velar nuestra congregación a tal grado que Pablo le dice, mira, si este hermano no se arrepiente, sácalo, excomúlgalo y entrégaselo a Satanás. No que es de Satanás, dice en otro verso, podrá tocar sus posesiones, podrá tocar su familia, podrá tocar su salud, podrá tocar su trabajo. Dice, pero su alma y su espíritu no podrá tocar porque le pertenece al Señor. Dice, y en el día de redención, él será salvo, pero tendrá sus consecuencias en esta vida, es decir, sufrirá. Todos sabemos el caso de Job, ¿verdad? Eso le sucederá. Así que, hermanos, Pablo da este consejo tremendo a la iglesia para resolver este problema. Y dice, Pablo se dio cuenta de este incesto estando en Éfeso y juzga inmediatamente. Continuando con el método de disciplina, dice en el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso es lo que acabamos de decir. Su carne tal vez se va a perder, pero su espíritu, dice, será salvo, pero hasta el día de la redención. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando hay pecado, hermanos, a veces sufrimos físicamente, emocionalmente, espiritualmente por el pecado que radica en nuestros corazones. Tengamos cuidado que no nos pase lo que le estaba pasando a esta persona. Así que con la autoridad y poder de Jesucristo, hermanos, cuando tenga que decidir para el bienestar de la iglesia y de su familia en cuanto a lo espiritual, decídalo. Tenga la convicción de que Dios y su Espíritu Santo está con usted para el bienestar y para honrar y cuidar la santidad de usted y Dios. Amén. Dice aquí también, quiero narrarle una historia. Se cuenta de que un pastor, se le avisa a este pastor, estaba en su casa y le dicen, pastor, está en este momento, en este instante, una pareja por cometer adulterio. Total, le dan el teléfono, el número del teléfono al pastor y le llama a la persona, al hombre, y le dice, hola, soy el pastor de la iglesia y me acaban de avisar que tú estás por cometer adulterio. Dice que inmediatamente le cuelga el que iba a cometer el adulterio. 2, 3 días después, le tocan en la puerta de la oficina del pastor, y era el joven, y le dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Dice el pastor, pasa. Y le dice, pastor, quiero decirle que estoy tan avergonzado,
y quiero arrodillarme y pedirle perdón a Dios primeramente. Dice, porque yo pensé que yo a nadie le importaba y me di cuenta que aun cuando estaba a punto de cometer el adulterio, Dios usó a usted para no fallarle primeramente a Dios y a usted. Hermanos, creemos que a veces llamar la atención es lo que no debemos hacer. Créamelo, Pablo lo hizo, Jesucristo lo hizo, y por consiguiente usted y yo como líderes espirituales y pueblo de Dios, para guardar la santidad sin la cual nadie verá a Dios, es necesario, hermanos, que usemos la autoridad que Dios nos ha dado para confrontar al pecado. Siguiendo con el tema, hermanos, el sexo es sagrado y ha sido creado por Dios, aunque hoy en día no lo vemos así. Pero solamente es precisamente que Dios, nos ha dado este hermoso regalo para la pareja que se compromete en el vínculo matrimonial con el fin de procrear a la tierra hasta que la muerte los separe, y también para el deleite de ellos mismos. Los cristianos no juegan o dicen, hermanos, cosas vulgares acerca de la intimidad sexual. Y no es que el sexo sea algo depravado y malo, sino todo lo contrario. El sexo es sagrado y burlarse de él es profano ante nuestro Dios. La intimidad sexual ha sido diseñada para el matrimonio donde las parejas se aman incondicionalmente. Lamentablemente, hermanos, nuestra cultura hoy en día no lo ve así. Así que es muy importante mantener la santidad de la iglesia, ya que Cristo, mis hermanos, viene por una iglesia santa y sin mancha y sin arrugas. Él viene por su iglesia para llevarla. ¿Sabe a dónde, hermanos, nos va a llevar? A festejar las bodas del Cordero allá en el cielo. Hermanos, Dios viene por su iglesia, por nuestra iglesia. De ahí la importancia de mantenernos puros y santos y apartados solamente para Él. Continuando con el consejo de Pablo, Pablo recomienda expulsar al muchacho de la iglesia, expulsarlo al mundo, para que su cuerpo también, dice, tal vez va a sufrir físicamente, pero su espíritu, hermanos, será guardado para el día de la redención de Cristo. Así que, ¿por qué es Pablo tan drástico? Dice este verso, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿El resultado cuál es, hermanos? Dice, cuando estamos en pecado, causa jactancia, lo dije anterior, causa vanagloria y altivez, lo cual nos aleja de Dios y nos cega ante Dios. El pecado se engrandecerá en nuestra vida, lo cual, hermanos, nos destruirá, romperá la relación entre nosotros y Dios. Y si no tenemos cuidado, hermanos, nos puede llevar a la muerte física, no espiritual, pero física sí. Así que, hermanos, consideremos lo que Pablo nos está diciendo. Y este último verso dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hay una palabra ahí muy enfática, dice Pablo, limpiaos, es decir, renuévate, purifícate, no peques. Es una palabra, dice, limpiaos, constante, es una acción a obedecer. Constantemente límpiate, purifícate, santifícate, apártate. Recuerda que eres posesión, propiedad de Dios. Así que, hermanos, debemos procurar estar limpios delante de Él. ¿Por qué? Porque Cristo, como Cordero perfecto, hermanos, fíjese bien, no solamente murió en la cruz por nosotros y nos perdonó, sino que también nos dio el regalo de la vida eterna a todos los que hemos creído en su plan redentor. Celebremos pues, hermanos, que somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, dice, sino con sus panes y levadura de sinceridad y verdad. Dice, usted se preguntará, ¿cómo hago esto, pastor?
Pues hay celebración por el perdón de nuestros pecados. Una, la palabra nos acaba de decir que Cristo, hermanos, murió por nosotros. Por ende, somos una nueva identidad en Cristo. ¿Y quiénes somos en Él? Corintios dice que en Él tenemos una nueva identidad. Somos nueva creación, nueva criatura. Y como hijos de Dios, ahora tenemos una nueva identidad en Cristo y somos honestos y hablamos verdad. Es decir, hermanos, cuando te dejas guiar por su palabra, por Cristo, por su Espíritu Santo, hermanos, Dios comienza a renovar tu mente, tu corazón, lo cual resultará en una conducta diferente para agradar a Dios. Así que quiero compartir esto que dijo un misionero que se llama David Brainerd. Dice, nunca dejé de predicar acerca de Cristo crucificado a los indios nativos de Estados Unidos. Me di cuenta de que cuando ellos eran cautivados por el Evangelio de Cristo, dice, yo no tuve que enseñarles ni dar instrucciones acerca de la moralidad. Me di cuenta de que cada uno de los indios seguía con firmeza el ejemplo mío y el fruto del Espíritu que se reflejaba en ellos. Me di cuenta de que ellos se vestían de santidad en su vida común y en sus rutinas más sencillas por el hecho de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Hermanos, solo impactaremos a nuestra sociedad cuando no solamente hablemos de Cristo, sino que vivamos lo que decimos, lo que creemos. Cuando usted y yo vivamos lo que dice en la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, así alumbre, ¿verdad?, vuestras obras delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, y dice la palabra de Dios, y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Hermanos, necesitamos ser luz hoy en día con el Evangelio de Cristo. Y a medida que usted es fiel a Dios, su iglesia y su palabra y su Espíritu Santo, hermanos, usted irá madurando. Es en el proceso de esto que la Biblia llama, o los teólogos llaman, santificación progresiva. Es decir, que a manera que cuando usted acepta a Cristo, usted va a ir madurando. Y en ese proceso va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de tal vez desánimo, pero Cristo, su iglesia, su palabra, su Espíritu Santo, hermanos, estarán con nosotros, los cuales nos ayudarán a madurar hasta llegar al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así es que le tengo unos, consejos prácticos. Número 1, hermano, sabe que tenemos estudios bíblicos, los cuales se reúnen para estudiar la palabra de Dios. Cuando usted viene y tiene comunión con los hermanos en estudiando la palabra de Dios, Dios va a comenzar a cambiar su mente, su corazón y por ende su conducta. Tenemos diferentes clases para parejas jóvenes, casadas, parejas un poquito más maduras en cuanto a edad. Tenemos clases mixtas en cuanto a edades, ¿verdad? Y juntas, ya sea que están casadas unos y otros no. Tenemos clases para jóvenes solteros y sobre todo clases para niños. ¿Con qué fin? De que maduremos hasta llegar, ¿verdad?, a ser como Cristo. También tenemos servicios como este. Venga aquí a la iglesia. Cada vez que usted venga a adorar y alabar el nombre de Jesús, hermanos, Dios estará impactando y moldeando su carácter. Y también, si tiene problemas muy serios, hermanos, sabe, tenemos un centro de consejería profesional con consejeros bíblicos que nos ayudarán y nos darán consejos prácticos para que nosotros seamos sanados según lo que estemos pasando. Y también, por último, hermanos, quiero decirles que para esta información, vaya a Centro de Conexión. Ahí tenemos todo esto con el fin de que seamos sanados, con el fin de que lleguemos a la estatura de Cristo. Así que, hermanos, en esta tarde sé que ha sido un mensaje fuerte, pero sabe, es importante que como Pablo lo hizo, recordemos que Cristo quiere una iglesia santa, irreprochable, sin manchas, para presentársela a nuestro Dios. Los invito a que oremos en este momento, hermanos, así como está. Incline su rostro y vamos a ir a Dios en oración.